Hola chicos, en esta parte del video vamos a hacer los gráficos que hacen falta para su actividad. Bueno, como les comenté en clase, los gráficos nos permiten observar grandes datos y poder interpretar o conocer información sobre los datos. Es decir, que no tengan que estar revisando cada uno de los datos para poder entender, por ejemplo, si hay más mujeres o hombres. Con un simple gráfico, este me lo podrá decir. Vamos a hacer el ejemplo con el gráfico de sexo y vamos a ir trabajando con cada uno de ellos. Por favor, pongan atención. Es muy sencillo en realidad. Vamos a utilizar primero una función que se llama contar si. Ustedes ya saben utilizar funciones. Y después vamos a graficarlo. ¿Ok? Lo primero que les enseñé en clase era cómo podemos organizar la información para que sea muy sencillo. Necesitamos contar cada uno de las respuestas que dieron ustedes, por ejemplo, del sexo, cuántos son femenino y cuántos son masculino. Pero bueno, aquí son pocos datos. Imagínense una base de datos muy compleja que tenga demasiados datos, pues sería complicado ir contando uno por uno. Ir contando, por ejemplo, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por ejemplo, y luego masculinos 1, 2, 3. Ahorita son 34, pero imagínense 1000 datos o 10.000 datos. Entonces, para eso sirve la función contar sí. Bueno, primero vamos a poner el título del gráfico que se va a llamar, vamos a hacer una tabla concentradora de datos. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a generar la tabla y el gráfico de la parte de sexo. Vamos a escribir sexo, tabla de sexo. Ok, y yo les había comentado que teníamos primero que identificar las variables. ¿Cuáles son las variables? Bueno, van a ser todas estas opciones que tenemos para contestar. Por ejemplo, en el sexo solo hay dos opciones, hay masculino y femenino. Ustedes pusieron M como masculino y F como femenino. ¿Ok? Ahora, de este lado necesitamos saber cuántos masculinos hay y cuántos femeninos hay. Para eso utilizamos la función. Recuerden que la función se utiliza a partir de un igual. Contar si. Aquí se encuentra contar si. Y la función te dice contar si. Dime primero el rango. De dónde a dónde voy a contar. Ok, vas a contar desde de 2 hasta. Sigo seleccionando sin soltar. Hasta de 35. Perfecto. Luego te pide que escribas punto y coma. En este caso, en línea te pide punto y coma. Punto y coma. Luego te dice el criterio. Dice, ¿qué necesito buscar en ese rango? ¿Cuál es el criterio que necesito para contar? Ok, lo primero es que quiero saber cuántos masculinos hay. Selecciono los masculinos. Y me dice que el criterio se encuentra en B39. Aquí se encuentra. Cerramos el paréntesis. Y automáticamente te va a decir que son 18 alumnos, que son del sexo masculino. Vamos a hacer lo mismo para el sexo femenino. Vamos a abrir la función igual a contar. Si te dice el rango, ¿cuál es el rango? Va a ser el mismo rango porque ahora necesito que de todo esto me cuente cuántos son femeninos. ¿Ok? Hasta aquí. Luego dice que es un punto y coma, y dice cuál es ahora el criterio. Ok, quiero que me busques todas las letras F de femeninos. Me dice que son 16. Ok, para que nunca tengan problema vamos a ponerle total hasta abajo y vamos a hacer la función de sumar. Suma. Quiero que me sume que efectivamente no se me pasó ningún alumno. Quiero que me sume estos dos para ver si son 34 alumnos. Efectivamente son 34. Y bueno, vamos a darle un pequeño formato a la tabla, que les voy a pedir que también lo hagan. Para centrar este texto entre los dos, vamos a darle en combinar. Combinar.
Los resultados los vamos a poner en negritas. Y vamos a encerrar en bordes la información. Ok, para el título le vamos a poner el mismo color que es este, que sería anaranjado, pero vamos a poner un anaranjado un poquito más fuerte. Ya tenemos esta tabla de sexo. Ok, ahora para hacer el gráfico, ¿cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Alguien me preguntaba en clase cuándo tenía que utilizar en gráficos de pastel o gráficos de barras o gráficos de dispersión o gráficos de todos los gráficos que existen. En este caso vamos a utilizar solamente dos, el de pastel y el de barras. El de pastel lo utilizamos, chicos, cuando tienen muy poquitas variables. ¿Por qué? Porque se permite ver la información un poco estéticamente un poco más agradable cuando son pocas variables. Imagínense un pastel grande en el cual ustedes tienen pues dos rebanadas, pueden saber perfectamente información, pero imagínense un pastel de 30 rebanadas, sería difícil entenderlo. Entonces, para el que tiene dos variables vamos a utilizar el de pastel y para el que tenga más de dos variables vamos a utilizar el de barras. A lo mejor podemos utilizar también el de pastel para hasta 3 o 4 variables. Yo creo que 4 ya son demasiados. Pero bueno, vamos a ver ahorita en la práctica qué podemos utilizar. Entonces para esta vamos a utilizar la de pastel. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a seleccionar nuestra variable con nuestro resultado. Nuestra variable femenina con nuestro resultado. Soltamos. Nos vamos a ir a insertar. Y van a buscar los gráficos. Acá hay gráficos de columna, lineal, circular, de barras, de tarea, de dispersión. Gráfico de columna seleccionamos y bueno, nos dan un gráfico en 2D. Vamos a darle clic y automáticamente, chicos, Excel te hace un gráfico. Ok, aquí arriba te permite darle opciones. Le vamos a poner un título. Vamos a seleccionar encima del gráfico. Para que arriba del gráfico nos ponga el título sería sexo. Sexo. Ok, sabemos que este gráfico es del sexo. Vamos a ponerle una leyenda, chicos. Una leyenda quiere decir que te va a mostrar información adicional del gráfico. Por ejemplo, aquí abajo tenemos en azul son los masculinos y en rojo son los femeninos. Vamos a utilizar uno muy discreto, este de mostrar leyenda a la derecha. Ok, y luego viene etiquetas. Las etiquetas te permiten agregar información adicional al gráfico. En este caso vamos a utilizar el que se llama extremo externo para que nos diga en números cuántos tenemos. Entonces, chicos, en este gráfico podemos observar, ustedes díganme qué hay más, mujeres o hombres. Los masculinos son en azul y los femeninos son en rojo. Este gráfico nos permite saber rápidamente que los masculinos son los que se encuentran en mayor cantidad en estos datos.